Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista al doctor en psicología Luis Alberto Olivo, que tiene un doctorado en psicología, un doctorado en administración, es especialista en psicología organizacional, en terapia cognitiva conductual, en marketing, en negocios internacionales y en dirección. También es docente de la Universidad Científica del Sur, de la UPN, UCB y la UTP. Aquel profesor también tiene lo que es, se asimiló al área militar y en esto se va a encargar lo que es la entrevista enfocado a este ámbito del área militar. Como primera pregunta tenemos, profesor, ¿por qué usted eligió la carrera de psicología? Muy bien, primero que todo, buenas tardes a cada uno de ustedes. Y cada persona, cuando tiene una vocación, en mi caso fue desde muy pequeño la parte de poder conversar con los vecinos, las vecinas y comenzar a escucharlos. Y siempre me gustaba porque yo, de antemano, mi familia es bastante formal, funcional y obviamente soy el último de 7 hermanos, el cual me ayudó mucho esto de crecer con personas adultas. Yo tengo 15 años de diferencia con mi anterior hermano, o sea, imagínense bastante. Entonces, eso me ayudó a poder entender, comprender situaciones que quizás muchos muchachos o niños no están en su mundo diario. En cambio, yo crecía con adultos. Y entonces, cuando conversaba con compañeros, amigos, mis consejos iban justamente con intención de lo que yo aprendía de los grandes. Y eso me llevó a aprender a escuchar. Entonces, simplemente decir que mi historia de la carrera de psicología empieza con el saber escuchar y poder, quizás la parte que desarrollé ya muy particularmente con laboratorio y todo, fue el poder aconsejar. Un poco más pasaron los años y obviamente me di cuenta que era lo mío, ¿no? Particularmente era una de mis vocaciones particularmente y lo desarrollé y aquí estoy, justamente. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Un gusto, profesor Luis Alberto. Continuando con las preguntas, ¿por qué decidió desempeñarse más que nada como psicólogo en el área militar? Decidí dar el paso porque tengo familia, ¿sí? Familia que han sido militares y generales. Entonces, mi perfil de formación como ser humano ha ido siempre hacia la parte formal. La parte informal, voy a ser muy sincero, hasta quinto de media, que yo me acuerde, nunca me gustaba. O sea, particularmente la parte informal no estaba dentro de mi pensamiento. Entonces yo dije, no, quiero conocer cómo es la vida militar. Obviamente sirviendo en base a lo que uno estudia. Y es ahí donde descubro muchas cosas que ustedes desconocen de cómo es una vida militar, qué se hace en la vida militar. Y siempre en mí, como bien me conocen mis alumnos, soy bastante formal. Y eso no lo pierdo. Es parte de mi estructura, tanto de hogar como de la parte que decidí serlo. Y eso es la parte quizás que a ustedes le puede servir, que hay un antes que después de un después. ¿Sí? Disculpe, ¿qué funciones desempeña el psicólogo militar? En caso yo quiera iniciar ahí. Muchos, muchos. Hay que verlo de muchos ángulos. Primero, que el psicólogo militar se acopla, se adoctrina y se prepara bajo el pensamiento militar. Para que tú y ustedes puedan servir a la patria, primero que todo tienen que sacarse ese chip. Les digo, disculpen para el término, se lo contienen, el chip de la mente, ¿sí? De la parte civil. Hay que sacarla. Finalmente, si no la sacas, vas a confundirte y vas a vivir una vida engañada. ¿Cómo lo digo? Ese primer punto. Cuando tú te formas, primero te forman y te internan para lo que es la vía castrense. Formar lo que ustedes saben, lo que es colegio de formación, cubrir, ¿no? Cubrir, descanso, atención, pero a nivel de segundos, como debe ser como un soldado. Segundo, obedecer. Y obedecer, quizás para ustedes le choque, pero hay órdenes que se tienen que cumplir y no son órdenes que tú tienes que dejar de cumplir. Si a mí me dicen, en mi caso, 5 de la mañana, tírate al mar y estoy con pijama, lo hago. Yo no sé si ustedes dirán, no, pero hace frío, o estoy con todos, o no. El que se forma militarmente obedece y no importan las consecuencias. Dos requisitos. Tres, tienes que aprender lo de un cadete, lo de un oficial, no digo subalterno, digo oficial, en saber ver todo lo que es el mundo militar, como disparar, o sea, tener un arma, dar al bull, o que entrenas todos los días para disparar. La parte psicológica o la parte universitaria la estás dejando de lado por muchos meses, porque primero te tienes que meter en ese mundo. Entonces, con tantos ejercicios, con tantos libros, con tantas directivas, con tantas normas, con tantos procedimientos, nosotros le llamamos POV, procedimiento operativo vigente. O sea, entonces, con tantas cosas que te tienes que meter en ese mundo del oficial, y lo más hermoso es las estrategias, porque hay palabras que quizás en el mundo universitario lo tienen muy teórico, pero las estrategias, mientras que ustedes hacen estrategias para hacer una tarea o para presentar un trabajo, nuestras estrategias es para salvar vidas. O sea, es más riguroso. No puede permitirse un pequeño error para poder perder a un subalterno o un oficial. Entonces, cuando has pasado buen tiempo encerrado con esa disciplina, recién entra la parte psicológica. Y ahí viene tu pregunta. Yo no puedo hablar de psicología o de administración si yo no estoy dentro de esa mentalidad donde yo sé que cómo piensa un militar, cómo duerme un militar y cómo sufre un militar.
Sí, profesor, es muy interesante todo lo que nos viene comentando y más que nada dándonos estos tipos de preámbulos, ¿no? De saber cómo funciona tanto en una vida militar y también las diferencias que hay entre un civil y un psicólogo militar, ¿no? En todo esto. Y bueno, para continuar, quisiera preguntarle, dentro de este campo militar, ¿no? En el cual usted llegó a trabajar, a desempeñarse como psicólogo, ¿qué tipo de técnicas y programas se realizan dentro de esta área, ¿no? Muy bien. Se aplican todo lo que ustedes han estado aprendiendo y lo que falta aprender todavía. Como ustedes bien saben, tenemos especialidades dentro de la psicología. Tenemos lo de Freud, el psicoanálisis, y eso se aplica todos los días. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene traumas del pasado y tenemos que ayudarlos a sacar ese trauma y trabajarlo en terapia. Uno. Dos, hay problemas conductuales. Hay una especialidad que es psicología conductual, en la cual esta parte es cuando es el aquí y el ahora. La parte conductual es cuando tú tienes problemas, digamos, ejemplos, militares que tienen que ser cambiados a zona de emergencia y están pasando un conflicto amoroso o de separación porque no ven a la familia un año. Están encerrados en zona de emergencia. Entonces, estas personas están atravesando en el aquí y ahora grandes problemas de relaciones, mientras que están cuidando la frontera o la selva o narco, están pensando si la familia comió, han ido al colegio y muchas cosas. Y la misma relación se comienza a debilitar. Las relaciones de un año sin ver a la esposa, ¿te imaginas? Qué horrible. Entonces, es conductual. Y la terapia cognitiva conductual, donde nosotros ayudamos a que puedan tomar nuevas técnicas de poder entender, adaptarse, pensar, respirar y poder ver otros caminos, en este caso, para encontrar mejores soluciones. Todas las técnicas se aplican en la psicología militar, solamente va a depender en el ámbito. Como digo ámbito, significa los psicólogos aplicamos la psicología de selección, de evaluación de personas, como han llevado un curso ustedes, para los que quieren ser cadetes. Entonces se les hace la entrevista porque quieren ser cadetes. Uno. Dos, los exámenes psicológicos anuales para ver si esa persona está progresando bien en su modo militar, sí, porque es un modo militar, sí, entonces una frecuencia militar, si su pensamiento está acorde al servicio que está prestando o quizás tiene problemas que quizás lo invitemos a que se retire. Luego vienen las consultas psicológicas, que ustedes conocen como cualquier consultorio, con la diferencia de que no es como el seguro, sino es que haces tu fila tipo militar, esperas tu turno de 15 minutos y te atendemos, porque después sigue next. Entonces, hay mucha disciplina de promedio para el pensamiento cuadriculado de un personal. Entonces, hay finalmente lo que se le llaman terapias. Y estas terapias son para las personas que están internadas o están derivadas de alguna psiquiatría. Imagínense que hemos tenido finalmente conflictos con Ecuador alguna vez, Winsa, y estas personas vienen posguerra, vienen con problemas mentales, se les complica, entonces los psicólogos se andan hasta allá con terapias para ayudarlos a reducir, no desaparecer, reducir estas preocupaciones, tensiones y a veces desesperaciones que tienen los militares. Y también me podría mencionar cuáles son los mayores desafíos desde su perspectiva que enfrenta un psicólogo al trabajar en el área militar. Bueno, si en estos momentos, 2024, me preguntas eso y si yo te respondería en el año, hace 8 años atrás, hacia atrás, hacia atrás te diría ninguno, pero ahora que estoy afuera, digamos, ¿de acuerdo? Vemos el ángulo de la vida universitaria, de dictar clases y ver toda la realidad, es duro. O sea, sinceramente es duro eso que tú aprendes. Primero te voy a poner un paréntesis, como una persona que ha vivido toda su vida pensando en la patria, donde lo que importa más es la bandera peruana. Escuchen esto para que aprendan un poquito en caso que algún día quieren asimilarse o algo. Hay una frase que se llama Dios, patria y familia. Llévenlo a la psicología, miren el orden. Primero Dios, luego patria y tercero y último la familia. Piensen ustedes fríamente, utilicen la psicología, ¿dónde entra la familia? Y si tu pregunta es cuál es el trauma o la parte peor que uno tiene, es esa, la tercera. Porque primero, a pesar que eres casado, a pesar que tienes familia, tú tienes que dar tu vida y no importa tu familia porque ellos están asegurados. O sea, lo que importa es la bandera peruana. Y esa es la parte que los civiles mayormente no entienden. Si a mí me preguntan, vistiendo uniforme, Luis Alberto, ¿voy a combatir? Yo voy. Oye, ¿pero tu familia? Ahí está en la casa. Yo voy. ¿Se dan cuenta de la prioridad? O sea, hay una prioridad. Esa es tu pregunta que yo te lo pongo al revés. Primero la bandera, su patria. Y al final, cuando ya acabó la guerra, cuando acabó todo, si es que acaba, vas a tu casa a dormir. No es que no los ames. Recuerda que cuando tú postulas, eres joven, tienes pelo y tienes vocación. Y cuando tú te casas, ya estás sirviendo. Ya pasaron años y te conocieron así. El amor viene y la familia se crea después. El problema está cuando pasan los años y la familia crece y tienen que ir a la universidad los hijos y tú te vuelves viejo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué haces? Comienzas a divagar y esos son los grandes problemas entre la mentalidad de un soldado, un oficial, y decir, tengo familia, están con hambre, falta tarro de leche, ¿y qué hago acá? ¿Cómo hago para... Quiero seguir vistiendo uniforme, pero no alcanza para el pan. Tengo que tomar decisiones. Van entendiendo que se pone una balanza así no libra y tú dices, o la familia o tu uniforme.
muchos militares dan un paso al costado, llorando, lamentándose y decir, bueno, ya la viví, ya la gocé, ahora mi familia. Y das ese paso más civil a la familia. Esa es la parte más dura de un militar. Muy interesante lo que nos comenta, profesor. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué tipos de problemas son los más comunes que llegó a observar en el área militar, como psicólogo, claro? Bien, algo que no debo decir, pero se los digo para que aprendan porque estamos dentro de la psicología, cosas que no se hablan así nomás. Es muy difícil mantener una relación familiar cuando estás cambiado, cuando estás en provincia 2 años, un año, zona de emergencia, un año sin pisar Lima. La infidelidad es un caso bastante fuerte en las Fuerzas Armadas. El hecho de que una persona no tenga contacto con su pareja. Ustedes veanlo, el triángulo de Maslow, necesidad fisiológica. ¿Cómo hace un hombre? ¿Cómo hace una mujer para satisfacerse? Cuando tienen una familia de por medio, cuando hay amor de por medio. Y aquí viene el tabú. Algo que quizás militarmente no lo van a comprender. Una cosa para el hombre es desfogar y no mirar la cara de nadie y solamente la palabra desfogar. Pero si esa palabra desfogar llega a Lima, a la pareja, se llama infidelidad. ¿Se dan cuenta de lo que trato de decir? Que no hay una relación, que vamos al cine, te conozco, ¿cómo te llamas? Estamos hablando de desfogue fisiológico. Y eso ya se toma como infidelidad. Un 60 al 70% de cualquier escuela que ustedes quieran pronunciar, un gran problema es la infidelidad, donde terminan divorciados, separados y con juicios. Un primer punto. Un segundo punto importante es estas personas que están jubiladas o por jubilarse cuando cambian de, ¿no? Cambian de espacio y le dicen, tienes 40 años, 50 años y ya tienes que ir a la vida civil. Es un choque terrible para muchos. Quien no está preparado, o sea, quien no es psicólogo finalmente, le va a chocar porque todo su mundo se ha entregado a correr 5 de la mañana, disparar, formar a las 7:30, pasar rancho, gritar, desde lisuras, dar órdenes, embarcarse 30 días, 60 días, 90 días sin regresar a Lima. Y luego de la noche a la mañana tienes que estar 24 horas en tu casa al lado de tu perro. Créanme que esos problemas se atienden mucho en la parte como consecuencia de un uniforme. Les choca mucho y mucha gente se muere. Y aparecen recién cuando han dejado de hacer ejercicio, cuando han dejado de gritar, cuando han dejado mucho. Las enfermedades que ustedes conocen, que se llaman crónicas posiblemente, aparece recién hipertensión, Se le baja las bueno, defensas, se claro. les baja la defensa, ya no están en actividad, diabetes. O sea, cuando están con uniforme son los hombres más sanos para la patria. Dejas el uniforme y aparecen hasta las caries, cosa que no había ni caries en la escuela. Esa es la realidad de la pregunta que me hace. Claro, sobre todo el choque que les da ese cambio tan fuerte, de que toda su vida han estado viviendo así en el área militar y de pronto ese cambio sí, sí debe ser muy frustrante. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué recomendaciones daría a los que desean asimilarse como el psicólogo en el área militar? Aparte de los que nos comentó sobre que es muy importante la disciplina, ¿otro factor más? Algo que no le va a gustar a muchos jóvenes, particularmente que tienen pues, entre 16 y 28 años. No tatuajes, no piercings, no vicios. Y vicios, lo digo en términos generales, vicios, porque esas cosas se las cortan en la primera. Y si no puedes, te sacan a la semana. Esas son muchos limitantes al aspecto físico. Segundo, estudiar. La palabra estudiar para nosotros es cada año. Hay pruebas para ascenso. Y si no estudias, si no te gusta leer libros, cosa que hoy en día la juventud no lo hace particularmente, tienes que leer libros y libros y libros. Y les cuento algo. A pesar que se estudia psicología como una carrera de letras, dentro hay muchas matemáticas, muchas estadísticas. Todas las semanas se exponen y se exponen cuadros. Así como hacen Excel ustedes, se ponen cuadros, resultados, tabulaciones, presupuesto. Los psicólogos manejan presupuestos. Imagina el presupuesto de la República para poder decir cuántos millones un psicólogo necesita para atender en 365 días un paciente. ¿Te imaginas? O sea, todo es números. Yo te diría que eso es fundamental fuera de la disciplina. Hay palabras que van a meterse ahí, van a salir ahí. Valores, tener valores y principios. Respetar a las personas en cualquier edad. No tener esa hidalguía de decir que yo soy yo, y, o sea, yo soy Dios y tú eres esclavo. No. El respeto en todo el sentido de la palabra porque es lo principal. La limpieza. Si cualquier muchacho, señorita, se quiera asimilar, imagínate que no te reciben si tienes un rasguño de carie en la boca. O sea, uno. Tienes que entrar con la boca impecable, no pie plano, no sufrir de algún tipo de, como dicen, diabetes, o pulmones, o bronquios, o asma, o sinusitis, o ser a la vista corta. O sea, muchos requisitos de perfección del cuerpo humano para poder indicarle que estos muchachos se tienen que cuidar. Y sobre todo, no quiero traumarlos, pero quien quiere ser militar tiene que estar acostumbrado a no salir, porque los arrestos para formarse oficial son semanales. Si te arrestan por un zapato cochino, o sea, mal lustrado, no sales sábado y domingo.
¿Tú te imaginas eso si tienes familia o estás de novio o enamorada o viceversa? Entonces, esos son los detalles que quizás mucha gente no se le dice, pero adentro se sufre. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta sufrir? Porque si no están acostumbrados a sufrir, van a tocar la campana y se van a ir de baja. Claro, claro, profesor. Bueno, profesor, me gustaría que nos respondiera esta última pregunta. Es de opinión personal. Eh, Quisiera que me comentara qué satisfacciones le ha dejado su profesión como tal. Primero, prestigio, porque cualquiera no trabaja de esta forma en estos lugares llamados instituciones castrenses. Segundo, tener la oportunidad de conocer un mundo diferente a lo que son los civiles, porque muchos no los entienden. Tercero, el haber aprendido muchas cosas de formación institucional y aplicarlas en la calle, donde la gente te mira diferente, con un aspecto positivo, porque eres diferente a todos los demás y eso deja huella. A mí particularmente con mis estudiantes, tengo mi forma de ser y mi experiencia que se suma a lo aprendido como académico, le da mayor trascendencia. Y eso es lo que busca la gente hoy en día en instituciones civiles, universidades, posgrado. Gente seria, gente responsable y gente que cumpla al pie de la letra las órdenes sin dudas y murmuraciones. Esas cosas las empresas buscan ganar, pero no las encuentran. Esas son mis satisfacciones y más aún, formar una familia con mucho amor, explicándoles cómo es la calle y cómo es adentro, para que no se engañen, porque mucha gente vive engañada. Bueno, profesor, a lo largo de esta sesión hemos conseguido bastantes perspectivas interesantes y bastante información referente a un ámbito específico de la psicología que no es tan usual. No solemos escuchar bastante referente a lo que es ser psicólogo militar. Nos ha brindado más o menos una idea de qué es lo que tendríamos que hacer si es que queremos aplicar para este tipo de especialidad, que tenemos que prepararnos tanto física como mentalmente, y pues en sí nos ha pues dado una cantidad increíble de información. Le agradecemos mucho en demasía el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Estamos muy agradecidos por haberse dado este espacio para preguntas. No tiene por qué, siempre con cariño estoy para poder aportar en la enseñanza. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao, chao, cuídense.